Vamos a saludarlo ya al diputado Leopoldo Moró. Diputado Moró, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, muchísimas gracias por este contacto. ¿Qué lectura hace de lo que ha tenido lugar en las últimas horas, este pedido de indagatoria al exsecretario de Mauricio Macri y también a otras personas, otros personajes que se inscriben en esta historia? Bueno, es evidente que se va cerrando el círculo Ujú. sobre quien efectivamente ha tenido la mayor responsabilidad en el montaje y en la construcción de este sistema de espionaje ilegal, de persecución política y de extorsión, que no es otro que Mauricio Macri. Pero de todas maneras a mí me parece que lo más importante de todo esto no es solamente el relato de cada uno de los episodios que se van sucediendo y que se van a seguir sucediendo en los próximos días, Ujú. poniendo de manifiesto la existencia de este sistema de espionaje. Creo que lo más importante, como ocurrió después del 83 con el informe de la CONADEP, es entender por qué ocurrió esto. Es decir, por qué el gobierno de Macri apenas asumió, puso en marcha este mecanismo de espionaje y de persecución política. Y yo creo que lo que surge, no solamente de la investigación, reitero, de cada uno de los hechos, sino del todo, Sí. es que efectivamente ese sistema se utilizó como modo de sostener a un gobierno que no tenía otra cosa para mostrar que endeudó a la Argentina, que destruyó el aparato productivo, el tejido social del país, puestos de trabajo, promovió fuga de capitales, y que en función de sostenerse utilizó estos mecanismos. ¿Para qué? Para desacreditar a la oposición. Y fundamentalmente a la figura más importante de la oposición, que era Cristina Fernández de Kirchner. Pero no se quedaron ahí. Figuras del campo social, sindical, eclesiástico, como ocurrió en el caso de Monseñor Lugones, el presidente de la Pastoral Social de la Iglesia. Necesitaban sacar del camino, no Sí. lo alcanzaron a lograr, pero necesitaban sacar del camino a medios de comunicación, como por ejemplo los del Grupo Indalo. Es decir, necesitaban efectivamente establecer un estado de excepción. El juez ahora en la causa donde ha procesado a Magdalani y a Rivas habla de un estado policial. Bueno, cada uno lo puede llamar como quiera, pero que fuera capaz de borrar cualquier disidencia, cualquier diferencia, que les permitiera, Ujú. reitero, llevar adelante políticas que iban totalmente en contra de los intereses de la mayoría de la sociedad. Esa es la razón por la cual montaron este sistema de espionaje, que no es el fruto de un grupo de locos sueltos, ni de cuentapropistas que se largaron a hacer esto para ver si lo obtenían algún rédito económico. No, utilizaron la estructura estatal. En este caso, bueno, la de inteligencia, con todo lo que eso significaba. También utilizaron a la FIP para espionaje fiscal, o utilizaron a la UIF para espionaje financiero y bancario. Y de ese modo llevaron adelante campañas que les permitían tener carpetas de mucha gente para extorsionarla y tratar de acallarla. Otras carpetas para forzar a algunas personas a ser testigos falsos o guionados en causas judiciales inventadas. Y por último, cuando tomaban decisiones de mayor envergadura, transferir esta información recolectada ilegalmente, metiéndose en la vida privada de la gente, a la mesa judicial, que era el vértice, la cúspide donde se resolvía quién iba preso y quién no iba preso. Para eso también, por supuesto, necesitaban y tuvieron y obtuvieron la complicidad de los grandes medios de comunicación hegemónicos, que son la verdadera oposición hoy a este gobierno, a los que les giraban parte de esa información. Esos medios eran usuarios de informaciones ilegales obtenidas ilegalmente, o le transferían a jueces o Ujú. fiscales adictos para que armaran las causas judiciales. Cuando chocaban con un juez que no era adicto, lo removían, lo echaban, como ocurrió con Fara, Ballesteros, Freire y tantos otros que Sí. fueron echando del Poder Ujú. Judicial porque no se prestaban a estas maniobras. Bueno, el sostén de todo eso era efectivamente este descomunal aparato de espionaje ilegal
que, como ya vengo diciendo hasta el cansancio, no tiene precedentes en la historia democrática de la Argentina. No hablo de la resurrección democrática del 83 en adelante, sino de todos los procesos democráticos que tuvimos que atravesar. Diputado, cuando uno piensa en esto, inmediatamente se pregunta, bueno, ¿cuál fue el papel de la justicia mientras esto tenía lugar? Y la verdad que en algún punto creo yo que esa respuesta tarda en aparecer, ¿no? ¿Qué hacía la justicia mientras tanto? Se lo pregunto porque hoy se emitió dictamen para la discusión en la Cámara Alta del proyecto para la reforma judicial. ¿Esto puede servir para tratar de, en todo caso, poner un remedio a esto que tuvo lugar y que usted está describiendo también? Bueno, es imprescindible. La reforma judicial es imprescindible por dos razones. Sí. En primer lugar, porque hay que mejorar el servicio de justicia en la Argentina, en general. Es un servicio tardío, es un servicio oscuro, que no presta y no da una respuesta a las demandas que tiene la sociedad en esta materia. Entonces hay que agilizar los trámites, acortar los recursos extraordinarios, los recursos ordinarios. Hay que desembocar en juicio por jurados, entre otras cosas, porque es menos probable que 12 jueces salidos de entre los ciudadanos sean tan extorsionables como han sido un juez, aunque venga de una carrera profesional. Y a la vez hay que tratar de limpiar la justicia federal, particularmente la de la ciudad de Buenos Aires, de todos estos elementos que estaban asociados a estas mafias del espionaje ilegal, de los medios de comunicación, porque actuaban todos en una articulación. Entonces, eso es lo que está pasando. La reacción hoy que hay frente a esto, particularmente incitada y alentada desde los grandes medios hegemónicos, vamos a poner nombre y apellido, Manieto, Clarín, La Nación, tiene que ver con defender el último bastión que les queda. Perdieron la elección, no aceptan que perdieron la elección, creen que esa derrota electoral va a modificar, y efectivamente va a modificar la forma de distribución del ingreso en la Argentina, eso los molesta mucho, están muy preocupados porque por ahí tienen que pagar un impuesto a las grandes fortunas, entonces se atrincheran en el último baluarte que les queda, que es, en este caso, el Poder Judicial, sobre todo, reitero, el fuero federal. En la antigüedad, y no estoy hablando de mucho tiempo atrás, estoy hablando de 50 años atrás, estos grupos minoritarios se atrincheraban en los cuarteles, se ponían detrás de los pantalones de las Fuerzas Armadas y ahí se atrincheraban. Sí. Como eso felizmente desapareció, ahora ¿dónde buscan atrincherarse? En el Poder Judicial. ¿Para qué? Para que el Poder Judicial, junto con estos grandes medios de comunicación, frustre el accionar de un gobierno que hace pocos meses fue elegido y lo paralice. Entonces, que aparece una jueza, por ejemplo, que le pretende decir al Senado o al Congreso qué tiene que tratar y no tiene que tratar. Un disparate. Es increíble lo que pasó. Qué sé yo, si seguimos así, vamos a ir a una dictadura judicial donde por ahí de pronto va a aparecer un juez que va a decir que hay que cerrar el Congreso por 180 días por razones sanitarias, tratando de impedir que se cumpla con las obligaciones constitucionales. ¿Y qué piensa, diputado, del Consejo de Asesores del Presidente para llevar adelante propuestas vinculadas con la reforma judicial? Hay quienes dicen, bueno, que ahí hay una especie de gravitación muy fuerte de figuras que estarían más cercanas al gobierno. A ver, si están más cercanas o más lejanas del gobierno no tiene ninguna importancia, porque la decisión no la van a tomar ellos, la va a tomar el Parlamento. Ellos pueden ser asesores del presidente. Yo creo que son juristas no solamente de muy buen nivel, sino de una gran trayectoria. Pero no quiero tampoco ponerme a discutir eso. Ellos van a aconsejar al presidente respecto a una parte de la reforma judicial. La otra ya se está discutiendo en el Congreso, en el Senado. Y por lo tanto no es que van a votar los asesores del presidente. Vamos a votar en el Congreso los diputados y los senadores. Diputados y senadores que hemos sido elegidos democráticamente hace pocos meses atrás. Entonces, habrá una mayoría, habrá una minoría.
vamos a discutir, de hecho ya hoy en el Senado se han introducido algunas modificaciones, pero lo que hay que tener en cuenta, Julián, es lo siguiente, no hay que engañarse y no hay que manejarse en los tonos de la hipocresía. Estos grupos no quieren ninguna reforma judicial, no quieren esta reforma judicial, no quieren la reforma judicial que propició Cristina, ni la que el día de mañana puede propiciar otro gobierno democrático. Quieren mantener intacto el blindaje que tienen. Y ahora con más razón. ¿Por qué? Bueno, porque tienen que salvarlo a Macri del procesamiento eventual sobre la situación del correo, sobre la situación del negociado asqueroso y repugnante de los peajes, de los negociados que hicieron con las tarifas de gas del Estado, o de los negociados que hicieron con los parques eólicos, o de las causas de espionaje. Entonces ahora, por eso la desesperación es mayor. Ustedes no se han dado cuenta la locura que se desató en los últimos 10 días. Es una locura. Una locura que se tradujo en la calle con estos oradores que ganaron el Obelisco. ¿Y eso se puede interpretar? ¿Usted puede establecer una relación entre lo que vimos el día lunes y esto? Digo, ¿cómo lo está mirando eso? ¿Cómo uno puede analizar lo que eran demandas muy distintas, no muy heterogéneas en la calle? Bueno, precisamente por eso, porque se apoyan exclusivamente en el odio, no tienen otro común denominador. Entonces salen a las calles los tipos que odian cualquier cosa, se odian a sí mismos, odian al vecino, odian a Cristina Kirchner, odian al peronismo, lo odian a Alfonsín. En la Plaza Moreno de La Plata, donde se juntaron el lunes, vandalizaron el monumento a Alfonsín, pintaron masón. Como vandalizaron en Córdoba también el lunes en Plaza Vélez Sarsfield el monumento a uno de los dirigentes gremiales más respetados de la historia argentina, que fue Agustín Tosco. Es gente que odia cualquier cosa que represente una expresión democrática, popular, porque además entre esos grupos que pintaron el monumento de Alfonsín, que vandalizaron el de Tosco, que gritaban disparates en el Obelisco, están escondidos, y no tan escondidos, los que son nostalgiosos de los gobiernos militares. Lo que pasa es que la desgracia que hemos tenido en esto es que con la sigla del PRO, con la sigla de la UCR, con la sigla de la coalición cívica, los cobijan a grupos autoritarios, grupos que tienen nostalgia por los regímenes militares, que por supuesto se sueltan en la calle porque tienen la impunidad de creer que porque los medios de comunicación les hacen la agenda, les dan el marco para expresarse, etcétera, y del otro lado el movimiento popular argentino está atado de pies y manos porque somos responsables. Imagínense, nosotros podríamos poner 2 millones de personas en la calle, pero no vamos a arriesgar la vida de un argentino, ni de nuestros propios compañeros o de nuestros propios adherentes, ni siquiera la de ellos, porque ellos ponen en riesgo su vida y la de los demás. Mientras tanto, mientras gritan esas pavadas, esas locuras al servicio de la impunidad de Macri, al servicio de la impunidad de Clarín, al servicio de la impunidad de la Nación, en la capital federal se contagiaron 6.500 trabajadores de la salud. 6.500 trabajadores se contagiaron. Y en el país han muerto ya más de 60 trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, enfermeros, camilleros, instrumentistas, etcétera. Bueno, en las últimas horas falleció una enfermera del Hospital Durán también, ¿no? Esto hay que marcarlo. En las últimas horas pasó. Quiero preguntarle, por último, Moroy, la verdad que le agradezco muchísimo el contacto con nosotros. ¿Qué evaluación hace de algo que se conoció hoy, que la verdad que generó mucha indignación, que es esa partida de vacunas, más de 4 millones aproximadamente, es lo que mencionaba el ministro de Salud, que vencieron, que estaban adentro de una cámara frigorífica y que de alguna forma, bueno, por supuesto no fueron aplicadas en su momento, ¿no? Vacunas que se supone que estaban a comienzos del año 2015, que después tenían que ser aplicadas. Bueno, finalmente pasó todo el mandato del expresidente Macri y vencieron. Es todo parte de lo mismo de lo que venimos hablando. No tienen respeto por la vida humana. No lo tuvieron cuando acompañaron las dictaduras militares que desaparecían gente, porque muchos de estos acompañaron esas dictaduras militares.
no lo tienen cuando no reparten esas vacunas y las dejaron vencer en galpones de la ciudad de Buenos Aires. No tienen respeto por la vida humana cuando promueven que la gente salga a la calle en pleno pico de la pandemia. No tienen respeto por la vida humana cuando el señor Larreta en la ciudad de Buenos Aires, que ahora se hace el distraído, no quería normalizar la situación de los médicos residentes o no reconocía el título de las enfermeras. Porque acá no hay que perder la memoria de lo reciente. No tienen respeto de la vida humana cuando la señora Vidal dijo en la provincia de Buenos Aires: no voy a construir ningún hospital más. Entonces, tienen un denominador común, que es la falta del respeto por el otro. No tienen empatía por el otro. Y como no tienen empatía con el otro, pueden dejar hacer que venzan vacunas, que la gente se muera porque mandan a esta gente a la calle irresponsablemente. Ojalá Dios nos acompañe y dentro de 14 días no tengamos que sufrir las consecuencias de lo que hicieron el otro día en el Obelisco. Me quedo pensando... Ojalá que Dios nos acompañe. Me quedo pensando finalmente en la actitud de algunos dirigentes, ¿no? Donde por más que uno intente, ¿no? Por ejemplo, usted me lo mencionaba, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, que no adhirió a la movilización, ¿no? Pero que la verdad que llama la atención porque pertenece a un espacio político que de alguna manera sí incitó, sí fue artífice de esa movilización. No, pero además, a ver, también digo en el campo de no movernos más con hipocresía. Rodríguez Larreta está haciendo una especulación de tipo electoral exclusivamente. Rodríguez Larreta no adhiere a la movilización porque sabe que queda mal, pero Rodríguez Larreta es el que más promovió abrir rápidamente actividades que son las que provocaron un rebrote del pico en la pandemia en la capital y en el Gran Buenos Aires. Esta es la realidad. Rodríguez Larreta es el que le proveyó a Macri todos los policías de la ciudad que entraron a la AFI para hacer espionaje. Recorran ustedes a todos los espías que se han descubierto y pregúntense en dónde trabajaban. En la policía de la ciudad. Entonces, hay que dejarse de hipocresías. Rodríguez Larreta tiene la misma responsabilidad. Rodríguez Larreta es el que hace 2 o 3 días decidió que 5.100 chicos que no tienen computadora, que viven en barrios marginales, vuelvan a las clases presenciales. En vez de comprar, le sobra la plata a la capital federal, le sobra. En vez de comprar 5.000 computadoras, como hubiera hecho Cristina Kirchner, instalar en los barrios antenas, aunque sean móviles, para poder entrar a la conectividad, dice no, esos que son pobres que hagan, que se sienten en las aulas. ¿Por qué? Porque no respetan la vida. No respetan la vida. Y ese es un común denominador. De la señora Carrió que alentaba la marcha, pero ella se quedó en su quintita de Capilla del Señor diciendo no, yo soy persona de riesgo. Pero ¿a cuántas personas de riesgo mandó al Obelisco? Diputado, la verdad le agradecemos muchísimo, ha sido muy amable, muy claro, acá la producción me acota, la verdad que muy claro en los conceptos, y la verdad le agradezco especialmente que haya estado esta noche con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes, que tengan suerte.